Y quiero comenzar la sesión de hoy comentando pues las noticias que hay relativas a los temas de oposición, como es que me gusta hacer siempre. Las noticias son buenas, de verdad, sobre todo para aquella gente, bueno, porque sé que había gente que le apetecía que salieran este año y gente que le apetecía que no salieran, pero yo creo que el hecho de que haya siempre es buena noticia, sobre todo para aquellos que habéis estado dedicando un tiempo durante el año y mucho esfuerzo a prepararos, a trabajar, a estudiar. Andalucía, finalmente, ayer, miércoles, se de nuevo una mesa sectorial en la que ratificó el borrador. Por cierto, cuando nos conectamos la última vez todavía no había salido el borrador, ¿verdad? Colgué un aviso en la plataforma con el texto del borrador. ¿Lo habéis visto? Vamos un momento por encima y sí lo habéis visto, ¿vale? Simplemente deciros que sacaron el borrador y que el borrador claramente no tiene ninguna modificación respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora. También os digo que está publicado el texto de la orden de convocatoria, pero no los anexos. Entonces, faltan por definir las pruebas prácticas, es decir, lo que es la prueba de tocar y la prueba de cada especialidad, y está por definir también un poco más qué contendrá la programación didáctica, que poco así grosso modo, pero siempre se concreta más en los anuncios y más. Como novedades os puedo decir que se confirma aquello que os dije de las 12 unidades didácticas. Era lo posible que fueran 12 después de que en secundaria el año pasado pidieran 12. Jesús. Juan Pablo, soy borrador de un sindicato. Por supuesto que es de un sindicato, Jesús. Vamos a ver. La consejería no publica borradores. Lo que pasa es que la consejería, lo que es en las mesas sectoriales, da los textos a los sindicatos y quienes los hacen públicos son los sindicatos para facilitar un poco la información a la gente. El hecho de que lo haya publicado un sindicato no quiere decir que lo haya redactado un sindicato, sino que cuando tú estás en la administración vas a una mesa a negociar un texto activo y lo repartes el texto que tú has redactado a los sindicatos para que ellos hagan alegaciones. Sindicatos que hacen, lo difunden entre el profesor, entre la comunidad educativa y dicen, oye, si queréis hacer alegaciones al texto, decídmelo porque en la semana siguiente o en la mesa sectorial que toque, ellos presentan las alegaciones. Una mesa primero y luego la mesa sectorial. Ese es un texto que ha emanado de la consejería, evidentemente. Es un borrador, eso sí, es decir, como está en fase de estudio de alegaciones, puede que cambien cosas. Pero, como os decía, prácticamente no hay ninguna novedad. Lo único es que se mantienen las 12 unidades didácticas como el año pasado en secundaria. También sí que está bien explícito y bien reseñado en el articulado que no cuentan los méritos de las escuelas de música. O sea, no lo dice los méritos que cuentan, sino que expresamente dice que no cuentan los de las escuelas de música. Lo digo por todos aquellos que estéis allí. En fin. Yo siempre digo lo mismo, si tenéis los certificados no os cuesta nada presentarlos y ya está, pero es más difícil que cuelen este año porque han puesto que no. Y nada, en cuanto al formato de la programación, lo mismo, 60 páginas sin incluir anexos. En los anexos no pueden ir las unidades didácticas, es un interlineado sencillo, en letra 12 puntos, Arial o Times New Roman. Y pocas novedades más. Entonces, situación en Andalucía? Pues que la consejería está diciendo que sí y hay un sindicato que es Comisiones Obreras que se ha puesto en pie de guerra y no quiere que se convoquen las oposiciones. Entonces, él amenazó en la mesa sectorial de Colés, amenazó a la administración en convocar una huelga para los profesores de conservatorio si retiraban el borrador y anulaban las oposiciones. Sin embargo, el resto de sindicatos no lo apoyaron y la consejería tampoco. Dijeron que todo seguía adelante y Comisiones Obreras ha convocado, de hecho, la manifestación. No me acuerdo para qué día es, pero en fin, no sé si habrá 4 o 5 personas en esa manifestación. Imagino muy minoritaria. Todo adelante. Y la otra gran noticia es que el gobierno ha anunciado esta semana que no va a recurrir las convocatorias de oposiciones de las otras comunidades autónomas, aunque dependan de los presupuestos del 2017. ¿Os acordáis que había varias comunidades que habían hecho anuncio de convocar oposiciones? El Estado había dicho que como no estaban aprobados los presupuestos generales, aquella que no permitía a las comunidades que lo sacaran y a la comunidad que lo sacaran le iba a impugnar el texto.
en base a que no había unos presupuestos. Pues bien, el Estado ahora ha reculado porque Rajoy ya tiene los presupuestos atados y sabe que se los van a aprobar con Ciudadanos, con el PSOE y con un diputado de Coalición Canaria, de vuestra comunidad autónoma, por cierto, que el hombre está más feliz. Pues va a apoyar la aprobación de los presupuestos. Entonces, publicar un decreto ley pues la semana que viene, como muy tarde o así, en que se permita la tasa de reposición al 100%. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Pues podría pasar que las comunidades autónomas con Aragón o Canarias, que dijeron que no, porque estaban amenazados por el gobierno, ahora dijeran que sí. Yo creo, pero esto es mi valoración personal, yo creo que ahora no van a decir que sí, porque ya tienen un margen de tiempo muy estrecho. Si justo es lo de Andalucía y ya tienen un borrador que está siendo negociado, ahora se tuvieran que poner a hacer un borrador y pasar a negociar, iría muy justo. Pero podrían hacerlo. O sea, atentos, habrá que estar atentos porque pueden sorprender las ciudades que estaban un poquito más decididas con una convocatoria. ¿De acuerdo? Así que, de verdad, esto no veáis Juego de Tronos. Seguid las páginas de los sindicatos y seguid las noticias y todo porque es mucho más divertido. ¿Dónde va a parar? A ver. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Sí, una pregunta. Desde que se convoca, sí. La convocatoria definitiva hasta que la prueba, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene 90 días. Sí, entonces, por eso te digo que está muy ajustado para las comunidades autónomas que no han empezado todavía la tramitación. Pero puede ser, o sea, no pasa nada. O sea, pueden hacerlo perfectamente si una comunidad tiene mucho interés y decir, pues, en lugar de empezar a finales de junio, empiezo a mitad de julio. Si van a hacer. O en septiembre, por ejemplo, convocar en septiembre. Sería muy muy extraño, pero podría ocurrir, ¿eh? Legalmente cabría la posibilidad. Porque habéis mandado un artículo y ponía que la prueba práctica podría ser en junio. No, va a ser en junio en Andalucía. Sí, es lo que ha dicho la consejería, que empezará la oposición en final de junio. Para hacer eso tiene que sacar la dentro de semana como tarde. Nada, dentro de nada. Pero fíjate que yo no creo que tarde mucho porque ya ha pasado por 2 mesas sectoriales. Entonces, está en una fase pues ya muy avanzada de redacción. Pero si sacaran el 1 de abril, la primera prueba no podría ser antes del 1 de julio, por ejemplo. Ya, a ver, lo que pasa es que luego es como todo, que igual lo trampean un poquito y se toman una semanita o cosas de estas. Pero en fin, que el término legal será ese. Y a lo mejor, aunque ellos han dicho hoy que empiezan en junio, pues igual empiezan en julio, ¿sabes? Ya. Bueno. Sí, que son los marcos establecidos, pero que luego ahí hay cierta actividad. Nadie impugna una cosa así, ¿sabes? Lo importante es que van a salir y saldrán al de curso. Ese es el tema. Bien. Sobre esto, chicos, ¿qué hay más cosas? ¿Todo claro? Que no hayáis visto el borrador, lo segundo. Os la pantalla, ¿vale? Y así me veis. Esto, compartir pantalla. Bien. Veis la convocatoria de huelga de no a las oposiciones. Por si alguien el día 30 de marzo quiere sumarse a esta huelga, pues podéis hacerlo. Convocados conservatorios elementales y profesionales de música. Y después, en la página del CSIF, la prensa principal, las oposiciones 2017 siguen adelante. Si sale el enlace, aquí estaba aquí.
no veo. Ahora no veo. Perdón. Pues lo tenéis en la plataforma, por no perder tiempo buscándolo aquí, que no sé, se ve que igual ha cambiado de curva o algo. Previsión o posiciones de 2010. Están... Pues existe... Mira, maestros, fíjate, esto solo ponen lo de... Bueno, no me paro a buscarlo aquí en la web. Yo creía que estaba aquí directamente, pero no está. Así nos quito... Ahora, ¿lo tenéis todo deslocalizado? Lo único que me preocupa, en el mail, ¿lo tenéis localizado? Y quiero que le echéis una leidita y lo veáis. Todos. Al contrario, entiendo que lo tenéis todo deslocalizado, ¿eh? Jesús, la tengo en el correo, Jesús. Es por no abrirlo ahora y todo el rollo. Si lo subí a la plataforma, gracias. Simplemente por si, yo qué sé, porque por alguien se le había pasado el correo o lo que sea. Pues, vamos a seguir y en la sesión de hoy lo que quería hacer era yo una exposición de una programación didáctica. Lo que como cuando suelo hacer aquí, a ver, no hago la exposición tal cual en la posición, porque si no duraría 30 minutos y hasta luego. Entonces, lo que suelo hacer es cojo una programación, voy explicando un poco cada uno de los apartados, aparte refresco de redactarlos y los contenidos, y aclaro dudas, porque sigo viendo gente muy atascada en algunos de los apartados. Confusas, con muchas cuestiones a nivel conceptual que no están claras o que no están resueltas. Entonces, voy a ir haciendo ese repaso por cada uno de los apartados, diciendo qué es lo que debe contener, qué debe decir. Y yo os digo, ¿verdad? Que con... A ver, ahí creo que funciona. Chicos, por ahí. Vale, Alan. Es Alan y su micrófono, que siempre trae la fiesta. ¿Eres tú, Alan? A ver, apaga el micro. Tú, te tengo súper localizado. Cuando te conectas, que siempre te conectas un poquito más tarde, se ve por el horario lo que es. Siempre tienes tu ruidito. Escúchame, luego el vídeo porque acabo de explicar cómo está el tema de las oposiciones de la actualidad, que sí que hay oposiciones en Andalucía, ¿vale? Luego lo ves. Bien, y decía que ahora iba a hacer una exposición sobre toda la programación, sobre toda, me tiene que dar tiempo, voy a ir rápido, pero sí que os digo que de verdad que no tengáis ningún problema en pararme si no entendéis cualquiera de los aspectos o cualquiera de los puntos o cualquier cosa de lo que digo, ¿de acuerdo? Me paráis y me preguntáis sin ningún tipo de reparo. Seguro que si alguien pregunta, estamos respondiendo a dudas que tiene mucha gente pero no se atreve a contestar. Otra pregunta. Bien, pantalla y empezamos. Fíjate, esta programación didáctica he sido otra, es otro formato, otro tipo de programación. Esta no la voy a colgar porque es de una compañera mía. Sí, pero no la quiero colgar porque no la quiero difundir, pero simplemente para que la podáis ver y demás. Yo os digo que es también de la Comunidad Valenciana. ¿Bien? Porque tiene, a pesar de que los contenidos al final son muy parecidos, porque también se la revisé un poco y demás, que tiene que ir a una programación es sota, caballo, rey, ahí hay poco. Sí es cierto que en algunas cuestiones tiene una acción un poco diferente o demás. Bueno, pues vamos viéndolo. Pues el primer punto grande que le apto bases de la programación. Y aquí tendríamos la introducción, la justificación legal,
el marco de las programaciones en ciencias profesionales de música y cuestiones como interdisciplinariedad, el centro y el alumnado. ¿De acuerdo? Pues en primer lugar, en la introducción tenemos la presentación de esta programación didáctica, que es una programación que está destinada a tercer curso de enseñanzas profesionales de la especialidad de piano. Recordad que voy a estar hablando de piano, pero cada uno que debe un poco a su terreno, a su instrumento, y si tenéis dudas de cualquier otro instrumento me lo decís sin problema. Y bueno, y pretende decir que la intención de plasmar el proyecto educativo en una programación didáctica, aparte de responder a las prescripciones normativas que indican que se debe realizar una programación didáctica para planificar el curso, aparte sirve para hacer o para seguir un proceso de reflexión educativa sobre la enseñanza de la propia especialidad instrumental y poder hacer la plasmación de todos los elementos que integran el currículo de una manera secuenciada para ese curso en concreto. Ella aquí en la programación especifica también, esto lo podéis hacer o no, yo creo que está bien, lo podéis explicar en el tribunal, que el hecho de por qué habéis elegido un curso. En este caso, dice que considera que el tercero es un curso decisivo, tanto porque en él se decide un poco si el alumno continúa o si no continúa hacia un rumbo de enseñanzas profesionales, de enseñanzas superiores de música, o si tiene ya la intención de hacer unas enseñanzas profesionales de manera terminal para acabar ahí y tener el título. También los niveles de concreción curricular, y dice que esta programación didáctica respeta o sigue o se adecua a la división en 3 niveles de concreción curricular, el primero de los cuales está formado por todo un conjunto de prescripciones normativas que emanan en primer lugar desde el Estado central y del Ministerio de Educación, que están formados por la Ley Orgánica de Educación actualmente en vigor, que es el 11, y el Real Decreto 1577, que es el que regula las enseñanzas profesionales. ¿Qué normativa después se desarrolla un poquito más en el segundo nivel de concreción curricular, que es el nivel en que afectan los centros educativos? Aquí son los centros educativos donde desarrollan esta normativa para adaptarlo a su contexto educativo a través del proyecto educativo de centro y de su programación general anual. Y a partir de lo establecido en este segundo nivel de concreción curricular se desarrolla el tercero, que es propiamente dicha la programación didáctica, nuestra programación de aula, que está diseñada o elaborada por el departamento didáctico y que en él se contiene de una manera mucho más concreta qué es aquello que se va a llevar a cabo durante un curso académico, en este caso en la especialidad de piano. Tiene que ser coherente, por tanto, y consecuente con todo lo establecido en los niveles anteriores, y para eso vamos a estar todo el rato haciendo referencia solo al primer nivel de concreción curricular, que es la normativa, porque como en este caso pues el centro educativo no lo tenemos referenciado, pues siempre hablamos de la normativa. Es muy importante el hecho de que para elaborar una programación didáctica tiene que haber primero un proceso de reflexión sobre la propia práctica docente, para saber de qué manera nosotros queremos desarrollar o dirigir la acción docente con nuestros alumnos, y esto a su vez responde a la autonomía que tenemos que ejercer los docentes, en el sentido de que podéis ejercer o aplicar la enseñanza del piano, en esta ocasión, de la manera que nosotros consideremos que es más eficaz, más efectiva, que redunda en una mayor calidad de la enseñanza. Pregunta. Sí. Dígame. Es un texto para la autoformación, se refiere creía que era Salam, perdona. Es un pretexto para la autoformación, se refiere a la formación del profesor. La formación en el sentido de que, ¿sabes? También el profesorado siempre estamos o persiguiendo aquello de aprender a aprender. Entonces, cuando tú te involucras en una práctica de reflexión sobre tu propia práctica docente, estás autoformándote, estás creciendo, estás aprendiendo. Autoformación y reflexión sobre la práctica docente son dos conceptos que están bastante vinculados. En este sentido me refiero. Ya
Ya lo he pillado ahí, muy bien. La propia programación didáctica es algo que está sujeto siempre a revisión y a evaluación para que siga mejorando, adaptándose a las realidades de los alumnos y tal. Entonces, este es un proceso de autoformación, de aprender a aprender, de reflexión, tal. Gracias. Bien. En esta programación lo que vamos a hacer es, en primer lugar, establecer el marco contextual donde vamos a desarrollarla, que sea la normativa en vigor, que es sobre la que se asienta esta programación. Estableceremos el contexto del centro y el alumnado, porque el sentido precisamente de una programación didáctica es el adecuarlo a una realidad concreta de un centro educativo y de una realidad de alumnos a los que va destinados. A continuación, plasmaremos el desarrollo de los elementos curriculares que son prescriptivos: objetivos, competencias, contenidos, metodología y evaluación. Después de haber establecido este segundo bloque de material curricular, pasaremos a tratar algunas otras cuestiones que son necesarias tener en cuenta a la hora de programar un curso en un conservatorio. Por ejemplo, atender a las actividades extraescolares y complementarias que se van a realizar, tener en cuenta el repertorio orientativo que vamos a trabajar, tener en cuenta también cómo vamos a desarrollar la acción tutorial y, cuidado chicos, una cosa que se me había olvidado deciros, porque no está puesto aquí, la atención a la diversidad, ¿de acuerdo? Decís, junto con el bloque de elementos curriculares. Así que pasamos al siguiente apartado, que es el de la justificación. La actual programación didáctica se asienta en primera instancia en la ley orgánica que está actualmente en vigor, que es la LOMCE, que modifica a la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, es decir, a la LOE. Es una ley, la LOMCE, que cambia algunos aspectos de la LOE, pero no afecta para nada en todo lo que tiene que ver con las enseñanzas artísticas, profesionales, no tanto elementales como profesionales. No obstante, sí que establece un diseño curricular que está todavía más enfocado en la cuestión competencial de lo que había estado en la LOE, y por eso nosotros en esta programación vamos a ofrecer también ese giro o ese apartado más competencial, porque es lo que establece la actual ley orgánica de educación. Decreto que desarrolla para toda España, para todo el Estado, la regulación de las enseñanzas profesionales de música, es el Real Decreto 1577/2006, donde se establece un concepto de currículo y donde se establecen también la parte curricular mínima o básica, que está establecida aproximadamente al 50%, que deberán después completar con su normativa posterior cada comunidad autónoma. En concreto, aquí está el de la comunidad autónoma, pero yo cito el de Andalucía. El decreto que desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía es el decreto 241/2007, y que esto además se concreta todavía más después con la orden de 25 de octubre, que es una orden de plasmación del currículo. Estos son los elementos básicos de desarrollo curricular. Son la normativa básica que afecta sobre la que se necesita la programación didáctica, pero luego existe un marco normativo más amplio que afecta, por ejemplo, a la organización, y el funcionamiento de los centros educativos, que se regula mediante un decreto y una orden, a los procesos de evaluación, que se regula mediante una orden, a los procesos de pruebas de acceso y admisión de alumnos, que también se regula mediante una orden, pero toda esta normativa no está incluida aquí dentro de la programación, sino que está referenciada en el último apartado en un anexo, donde se hace referencia a un marco legal un poquito más. Veis que explico un poquito la normativa y puedo citar algo de normativa que no está directamente relacionada, pero digo que la cito en un anexo. Que la relacionada ahí no hace falta que la nombréis toda. Simplemente nombráis un poquito que regula cada orden y ya está, ¿de acuerdo? Si habéis puesto un marco legal un poquito más amplio, está perfecto, si os ha cabido entrar a la programación, pero no hace falta que lo leáis todo. Citad la normativa curricular, que es la más importante o la que tiene que ver directamente con la programación didáctica, ¿vale? Aquí he oído ya un apartado sobre las enseñanzas profesionales de música. Hay gente
que lo pone más antes del marco legal en la introducción final. Podéis ponerlo aquí, podéis ponerlo allí. Como esto es todo un primer bloque, digamos, introductorio, pues ella lo ha puesto aquí. Simplemente dice que las profesionales de música tienen esta doble finalidad, que es la que nos encomienda la ley orgánica, que es primero para formar músicos de una manera, digamos, completa, muy holística, y para preparar a aquellos profesionales que quieren continuar después con los estudios superiores. Podéis hablar de otras cosas que tengan que ver como las características propias de nuestra programación didáctica. Acordaos que son pues un elevado porcentaje de contenidos procedimentales que hacen que los ritmos de aprendizaje sean muy dispares. Podéis hablar de la principal característica de nuestra clase, que es la enseñanza individual, que nos va a permitir adecuar mucho todo aquello que metemos en la programación didáctica al ritmo individual de aprendizaje de cada uno de los alumnos. En fin, podéis hablar de alguna cosita que sea más característica de nuestras programaciones didácticas. De la interdisciplinariedad, normal, yo no he planteado un apartado así, pero para que lo podáis ver, sabéis que siempre el lenguaje y el vocabulario de la interdisciplinariedad, de estar todo muy relacionado, de formar equipo y que esté coordinada toda la acción docente y todo lo que se enseña en cada una de las asignaturas es un discurso pedagógico que tenemos que defender en la programación, así que es algo que podéis incluir en la introducción que queréis o simplemente que lo tengáis en cuenta un poquito para el discurso. ¿De acuerdo? Siguiendo con los apartados de contexto, en este caso pasaríamos a prestar un poquito de atención al centro educativo. Esta programación es una programación ficticia, no está supeditada a un conservatorio en concreto. Nosotros hemos establecido un centro tipo y aunque no esté, pues digamos, circunscrita a un conservatorio real, sí que es muy importante establecer un conservatorio tipo, porque una programación no tiene sentido si no está adaptada a un contexto concreto. Por tanto, hemos creado un centro que está ubicado pues en una zona urbana, que está bien conectados. Es un conservatorio público. Ella aquí pone alguna descripción, por ahí hablad de la descripción que hayáis puesto, ¿no? Pues acuden alumnos de varias localidades cercanas, es de fácil comunicación, de fácil acceso. Es un edificio pues más o menos de reciente creación y que tiene una dotación de todos los recursos necesarios para impartir la labor docente. Y además está formado por un claustro de profesores de X profesores, en concreto de vuestro departamento, pues podéis decir un claustro de profesores, un departamento de 8 profesores que imparten varias asignaturas, imparten asignaturas de música de cámara, de piano complementario, pianista acompañante, clase de piano y, en fin, poco más. A establecer las características del alumnado, porque es otro de los elementos o de las variables de contexto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de programar. El alumnado de un conservatorio, podemos decir que en comparación a lo que sería un centro de primaria o secundaria, es un alumnado bastante homogéneo. Homogéneo por el factor de edad, porque se sitúa siempre entre los 12 y los 18 años, y en el caso de que haya algún alumno de una edad que o bien exceda o bien no llegue a esta edad establecida, pues ha tenido que ser validado y aprobado por el claustro de profesores, su inclusión en el centro. O sea que tenemos un factor de edad homogéneo y un factor sociocultural, por decirlo así, que es homogéneo. El hecho de que las enseñanzas profesionales de música no sean una enseñanza obligatoria hacen que solo puedan acceder a las enseñanzas a aquellos alumnos pues que por sus características o por su entorno sociocultural se lo pueden permitir. Tener en cuenta cuál es la fase de desarrollo en la que se encuentran los alumnos, tanto cognitivo como de desarrollo musical. Porque en función de este estado de desarrollo musical vamos a plantear los objetivos que queremos, los contenidos, pero sobre todo la metodología, la manera de trabajar con ellos en el aula y el desarrollo de las actividades. Y por eso es algo que hemos considerado. Para considerarlo hemos recurrido a los autores que son pues máxima autoridad en la materia, que es Piaget,
en este caso y Swanwick en el caso del desarrollo musical. Piaget establece un estadio que es el que denomina estadio de operaciones formales para los alumnos de este curso y que, bueno, su característica, digamos, principal es que ya han empezado a desarrollar una cierta capacidad de abstracción, capacidad para por hipótesis, como dice aquí, capacidad para trascender la realidad, es decir, ya no se encuentran en una etapa en que estén excesivamente vinculados o pegados a aquello que es más tangible, más presencial, sino que son capaces de empezar a hacer razonamientos y a tener algún tipo de pensamiento artístico un poquito trascendente. Tener muy en cuenta que esta fase cognitiva se encuentra con una fase o coincide con una fase de desarrollo físico que es la adolescencia, que pues a nivel psicológico pues sí que presenta algún tipo de inestabilidad, porque es una fase en la que se está construyendo su personalidad, están buscando referentes exteriores y están construyendo también su autoestima. Por esas condiciones psicológicas también cabe tenerlas en cuenta a la hora de tratar con el alumno. Referente al desarrollo musical, los alumnos de este curso, del tercero de ciencias profesionales, se encontrarían en el modo de desarrollo idiomático, es un modo definido por Swanwick, que se caracteriza precisamente, muy vinculado con la cuestión psicológica, por la búsqueda de la identidad personal que lleva a que el alumno sienta especial afección por algunos tipos de música, por algunos estilos, por algunas piezas. Es algo que va a ser muy importante a la hora de intentar captar su motivación, partiendo de aquello que le es conocido, para después ir pues, nosotros poco a poco desarrollar pues, el repertorio que nosotros tengamos programado para actividad, para preparar en clase y demás. Algunas cuestiones que son importantes también para destacar: la sobrecarga lectiva que tiene el alumno en esta edad. Está compatibilizando los estudios del conservatorio con los estudios generales, está en el instituto. Es una época donde tenemos que intentar, en la medida de lo posible, facilitar o compatibilizar los horarios entre las asignaturas del instituto y las del conservatorio. De hecho, la normativa establece que los educativos tenemos que velar porque los alumnos puedan realizar esta compatibilidad de ejercicios y esto sobre todo lo vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de programar el estudio que tenga en casa. Es decir, planificarle la carga de trabajo que no sea excesiva, que sea una carga que el alumno pueda asumir, pero sobre todo que el desarrollo de actividades que le propongamos esté muy medido, esté muy contado para que el alumno, dedicando el poquito tiempo que tiene, pueda rendirlo al máximo o pueda cundirle el máximo. ¿De acuerdo? Y Vanessa habla de aplicación de las familias, habla de niveles de conocimientos previos, son otros aspectos que podéis nombrar también si queréis, pero yo sobre todo, y sí que os incido mucho siempre que redactáis esto, es lo de sobrecarga lectiva, que para mí es importante, es crucial. Y es el principal problema que tenemos los profesores de conservatorio cuando estamos trabajando con los alumnos. Bien, entraríamos en el bloque del material curricular. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué? ¿Todo claro? Bien. Adelante. Ahora en el bloque del desarrollo del material curricular. Y en primer lugar, abordar el apartado de objetivos. Pedidme que recuerde antes de hacer la enunciación del apartado. Vamos, los objetivos generales: adaptar normativa del decreto, no del Real Decreto, del decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de Canarias o de donde sea. Tenéis que adaptarlos cambiándole una palabrita y poco más. Objetivos específicos, tenéis que hacer lo mismo, una adaptación de los que vienen establecidos en el decreto, cambiándole una palabrita. Tampoco hace falta en todos, pero sí que hay que ponerlos todos adaptados. Y el tercer nivel de objetivos, que es este, que adaptarlos, esos objetivos tienen que estar basados en los que establece la normativa, que en el caso de Andalucía aparecen en el anexo de la orden,
tienen que estar basados en ellos, pero tienen que ser de hechura propia, de vuestra redacción. Que sigo corrigiendo tercer nivel de objetivos, estos que están como adaptados, poniendo exactamente lo mismo que pone en la orden, digo que no tienen que estar adaptados, tienen que ser nuevos, nueva redacción. Tienen que estar secuenciados para el tercer curso, no pueden ser genéricos para cualquier curso. ¿Lo entiendo todos esto? ¿Bien? Tampoco otro nivel de objetivos, que hay gente que aquí, después de los específicos, pone adaptados los del decreto, los de la orden, perdón, adaptados los objetivos de la orden, y luego pone los suyos propios. Digo, madre mía, vamos a ver aquí páginas y páginas y páginas de objetivos. No tanto, cuidado, no tanto. Pues, seguimos, entonces tendréis que explicar esto. El primer apartado son los objetivos. Los objetivos expresan la intención de aquello que queremos conseguir, de aquello que queremos que el alumno alcance a lo largo de este curso académico en nuestra especialidad, en la especialidad de piano, y los vamos a plasmar o los vamos a definir en 3 niveles, que son los 3 niveles que aparecen en la normativa. El primero de ellos son los objetivos generales. Los objetivos generales los recogemos el decreto 251/2007, y lo que hacemos es no copiarlos íntegramente, sino vamos a explicar, o hemos querido plasmar en la programación didáctica, cómo vamos a contribuir a que el alumno adquiera estos objetivos generales desde nuestra asignatura, que es aquello que nos prescribe la normativa. Entonces, desde la clase de piano vamos a contribuir de la siguiente manera a la adaptación de a que el alumno adquiera los objetivos generales de las enseñanzas profesionales de música, fomentando la audición de grandes pianistas, despertando la cuestión de la sensibilidad artística en torno, de la sensibilidad artística hacia la música en general. Vamos a hacer que el alumno tenga experiencias musicales que tengan su impacto en la sociedad, que tengan que ver con la difusión cultural, que tengan que ver con la conservación del patrimonio musical. Vamos a dotar al alumno de las herramientas necesarias a que sepa expresarse a través del vocabulario específico de la música, pero también del propio vocabulario del lenguaje musical en sí mismo. Y en último caso también la normativa nos insta a que prestemos especial atención al repertorio propio de la comunidad autónoma. Los objetivos son los objetivos específicos de las enseñanzas profesionales, que vienen también establecidos en el decreto de currículo, y que también nosotros en la comunidad, en la programación didáctica presentamos adaptados a nuestra especialidad. Es decir, vamos a explicar cómo nosotros vamos a contribuir a que el alumno adquiera estos objetivos específicos. Estos objetivos son específicos porque tienen digamos, una aplicación un poco mayor a lo que es la interpretación musical en sí, y hablan de cuestiones como dominio y capacidad crítica, pues aquellos objetivos que hemos planteado en la asignatura, y después todo lo que tiene que ver más con la interpretación, pues el movimiento de los lenguajes musicales, la utilización de oído interno, el control del esquema corporal, de la relajación física, el conocimiento de rudimentos del lenguaje musical, como la improvisación o el transporte, y después el desarrollo de aquellas cuestiones que tienen que ver con la gestión de la autonomía personal, del aprender a aprender y de la gestión del propio ritmo. Y aquí, como veis, con un comentario un poco global, he comentado los objetivos generales y los objetivos específicos. Es decir, no hay que ponerse a leer uno, simplemente vais nombrando así a modo de redacción muy general una pincelada de algunas de las cuestiones. Lo importante es que digáis que lo que habéis hecho es un trabajo de adaptación y que en la programación habéis plasmado esa adaptación. Y luego pues simplemente es así con un poquillo de literatura por encima de lo que hay. El tercer nivel de los objetivos son los objetivos ya que establecemos para la asignatura de piano, para la clase de piano, en este tercer curso de enseñanzas profesionales. Estos objetivos recogen aquello que se establece en el anexo de la orden de currículo, donde plasman los objetivos de piano. Sin embargo, tienen un nivel de concreción mucho mayor y establecen qué es aquello que nosotros vamos a trabajar con el alumno en tercer curso de enseñanzas profesionales. Pues de la misma manera comentáis un poquito
cuestiones más básicas, pues no sé, desarrollar todos, pero tampoco, o sea, ni se os ocurra leerlos todos ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una clasificación más o menos en bloque, pues podríais comentar algunas de las cuestiones en bloque. ¿En qué se resumen? Básicamente al final se resumen en lo de siempre. Cuestiones, desarrollo y adquisición de las cuestiones técnicas específicas del instrumento, con distintos tipos de ataque, la articulación, la diferenciación de los planos sonoros, la adecuación siempre a los estilos musicales, que es lo que tiene que ver más con la cuestión de la interpretación, pues interpretar repertorio de todas las obras y estilos musicales, saber adecuar la expresión artística a cada uno de los estilos, lo cual implica un conocimiento de las claves estilísticas de cada uno de ellos, y después otras cuestiones más transversales, como la práctica de la música de conjunto, el desarrollo de disciplinas como la lectura a primera vista, el desarrollo de la improvisación y la creatividad, en fin, un poco así. En general, siempre decir todo adaptado al nivel en cuestión, es decir, todo adaptado al nivel de tercero de tercera. Pues vais a tener tiempo de mucho más porque sabéis que solo hay media hora y yo ya me estoy pasando, pero muchísimo. Así que, siguiente apartado, vamos a tratar el desarrollo de las competencias y hemos creído muy interesante incluir el apartado de competencias, aunque no viene definido como un apartado curricular dentro de la convocatoria. Disculpa, es que es en relación al apartado de objetivos que escribí por el chat, que el general es que los debemos de adaptar a piano. Los generales, al ser de todas las asignaturas, Sí. A mí me cuesta que esos generales de todas las asignaturas los adaptamos para solo la clase de piano. Algunos sí que veo que se pueden atender en la clase de piano, pero otros pues los veo mejor para historia o para análisis, aunque en la clase de piano haga historia y análisis también, pero... Claro. Es el tema. En la clase de piano haces todo, primero. Segundo, la adaptación, fíjate que es súper sencillita, o sea, es hasta contribuir a cada uno de ellos desde tu clase de piano. ¿Cómo vas a contribuir? Respuesta, esa es la adaptación. Pero, sin embargo, a la hora de redactarlo es mucho más fácil. Fíjate, primero, ¿estás viendo la pantalla? Sí, perfecto. El primero general dice fomentar la audición de grandes intérpretes tal. Pues nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Fomentar la audición de grandes pianistas. En hablar de intérpretes en general, hablamos aplicado al piano. Hay algunos que no se pueden adaptar, o sea, que no es que no se puedan adaptar, sino que no hacen falta una especificación más allá. Por ejemplo, el B dice desarrollar la sensibilidad artística del criterio estético como fuente de formación artística, creo que pone, y enriquecimiento personal. Aquí no hace falta que pongas pianística, o sea, tal cual como está, es un enunciado muy holístico, es un enunciado muy transversal, muy completo, entonces lo puedes dejar tal cual, no hace falta que sean todos, pero los que sí, por ejemplo, que es analizar y valorar críticamente las manifestaciones artísticas y los estilos musicales, pues tú pones de la literatura de tu instrumento, por ejemplo, tenemos Saxo, lo que sea. En fin, el de conocer las aportaciones de la música, ese pone solo de la música, aquí ponemos para piano, y de la música en general, el desarrollo personal del individuo y el desarrollo colectivo de las sociedades. ¿En qué me refiero? Los generales son enunciados muy genéricos, como el propio nombre indica. O sea, el hecho de que sean genéricos no quiere decir que desde cada una de las clases tengamos que contribuir o podamos contribuir a ello. Por supuesto podemos. Fíjate, el último que grandilocuente es con el patrimonio musical para piano en el general, como parte integrante del patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Pues tú desde la clase de piano lo que haces es que el alumno conozca y valore el patrimonio musical de piano como parte integrante. Si es que todos, en realidad todos podemos. Vale. Sí. Se simplemente de poner una pequeña una reseña a tu instrumento en el caso de que haga falta y en el caso de que no proceda, porque el enunciado sé que se dejas así, ya está. Vale. ¿Sabes? Es que de hecho los objetivos generales requieren esto, o sea, son generales para todas las asignaturas, es decir, todos los profesores
de nuestra asignatura tenemos que contribuir a que el alumno adquiera todos. No quiere decir que unos sean de lenguaje y otros sean de historia, otros sean porque son generales. No, no. Es que de manera general, cada los profesores tenemos que contribuir a todos. El musical también tiene la obligación de contribuir a todos. Entiendo. ¿Ves? Bien. Bien. ¿Tenéis más sobre objetivos? Chicos, sé que a veces esto induce un poco a error. Objetivos. Competencias, como iba diciendo, hemos considerado conveniente incluir un apartado relativo a las competencias por la ley orgánica que está en vigor, que es la LOMCE, pero también la anterior ley, que es la LOE, establecieron un paradigma educativo basado en las competencias. Establecieron un diseño curricular absolutamente competencial, donde pasamos, digamos, de un modelo de programación basado en objetivos a un diseño más transversal, más genérico, más aplicado, basado en las competencias. El concepto de currículo, tanto en la LOE como en la LOMCE, introduce el elemento de las competencias. Es cierto que en nuestro Real Decreto así no se contempla, ni en el decreto de la comunidad autónoma, pero bueno, son decretos, es normativa que pertenece al año 2007 y por tanto no estaba todavía muy asentado este discurso de competencias, pero lo cierto es que hoy en día es impensable mantener un discurso pedagógico al margen de las competencias. Y por tanto sería al margen de lo que establece la normativa también, y por eso pues hemos creído que es muy interesante ver, aunque sea de manera somera, un apartado dedicado a competencias. El tratamiento que hemos hecho de las competencias en esta programación ha estado enfocado en una doble vía. Por una parte, lo que hemos hecho es explicar cómo vamos a contribuir desde nuestra clase de piano a que los alumnos adquieran las competencias clave. Las competencias clave son aquellas que la legislación actual considera que son competencias que deben adquirir todos los alumnos para convertirse en personas desarrolladas y realizadas en el mundo actual. Esta sería la primera vía, es decir, cómo nosotros vamos a contribuir a que los alumnos adquieran estas 7 competencias clave. Y la segunda vía será la del establecimiento de unas competencias propias para las enseñanzas artísticas. ¿Por qué? En la actualidad no existen definidas en ningún tipo de normativa unas competencias específicas para las enseñanzas profesionales. Así pues, nosotros hemos aventurado una serie de competencias específicas que creemos que todos los alumnos deben alcanzar cuando adquieran el título de las enseñanzas profesionales. Estas tienen que ver con la competencia rítmica, la competencia auditiva, la competencia vocal, la competencia en comprensión en lectoescritura, la competencia comunicativa, la de expresión corporal, la personal, emocional, la competencia de aprender, la competencia tecnológica y la competencia cultural y artística. Fijaos que no vamos a tener tiempo en la exposición a explicar cada una de las competencias clave ni las competencias estas específicas. Por tanto, lo único que tenéis que hacer es una breve explicación de cuál es el tratamiento que le habéis dado. Queréis como mucho enunciar las competencias de las enseñanzas profesionales que son las nuevas. Las competencias clave no ya se las saben, o sea, no hace falta que os pongáis a explicar, porque no se os va a ir el tiempo. Entonces, simplemente se trata de justificar por qué metemos las competencias y explicar cuál es el tratamiento que hace. Y a ver, vamos a dar mayor peso específico dentro de la exposición. Bien, a continuación tendríamos el siguiente bloque de elementos curriculares, que son los contenidos. Los contenidos suponen, y uso la definición que dice aquí, que se usa mucho, la plasmación de los objetivos y son el medio a través del cual los alumnos van a desarrollar aquellos conocimientos concretos que nosotros vamos a trabajar con ellos en la clase de piano. Los contenidos los presentamos divididos en bloques y sí que es cierto que tradicionalmente existía una división en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, pero lo cierto es que el bloque de contenidos para cualquier asignatura de música es un bloque eminentemente procedimental. Trabajamos con los alumnos de instrumentos son procedimientos. Existen algunos conceptos y existen algunas actitudes. Pero claro, esa división en actitudes procedimentales y conceptuales a nosotros nos resulta un poco incómoda porque la mayor parte de los objetivos serían
sean procedimentales. Por eso hemos preferido una división en bloques de contenidos y esta división hace referencia a distintos bloques. El primero de ellos, todo aquello que tiene que ver con las cuestiones de técnica y de control de las articulaciones, de los elementos corporales que intervienen a la hora de tocar el piano, a la hora de tocar el instrumento. El segundo de ellos es todo aquel bloque de elementos que tienen que ver con la interpretación artística y con la expresión de los distintos estilos artísticos, su reconocimiento, las dinámicas, las agógicas y todo aquello que hace falta para digamos, formar una interpretación. El tercer bloques hace referencia a todos los aspectos más transversales del lenguaje musical, donde se engloban aspectos como la lectura vista, la improvisación, la creatividad, el desarrollo de estrategias psicológicas para enfrentar la actuación en público, etc. Bueno, algo que aquí he hablado de los 4 bloques más tradicionales, no he seguido la división esta de la programación didáctica, que está muy bien, que está muy desarrollada. Aprovecho nuestra programación para que veáis un poco la maquetación, que la maquetación está muy aseada. No hagáis caso al doble espacio, vosotros espacio simple. Pero como veis, tiene un tratamiento de colores, de apartados, de subapartados, que es discreto, pero que está muy bien. Se entiende todo perfectamente. ¿Vale? Ha optado también por poner la evaluación aquí, en lugar de ahora entrar con la metodología, por ejemplo. Un bloque de elementos curriculares que serían los criterios de evaluación aquí, pues es una opción también. Es que esto no es la Biblia, que existen muchas maneras de poder darle forma a una programa. Bien. Abordaremos el siguiente bloque de elementos curriculares, que es la evaluación, los criterios de evaluación. Y en este apartado no solo describimos los criterios, sino los distintos mecanismos que vamos a seguir para llevar a cabo la evaluación. Los criterios de evaluación los hemos tomado en primer lugar o están basados, mejor, no diga, perdón, ya he metido ya la pata y os voy a liar. No los hemos tomado de allí, que esta es otra de las cosas que quería decir, pensando y al final lo he dicho mal. Los criterios de evaluación no vienen copiados de la normativa, y vienen adaptados. Vienen también redactados de nuevo. Tienen que contemplar todo aquello que está recogido en la normativa, también tienen que contemplar aquello que ya establecido en los objetivos, ¿de acuerdo? Requiriendo esas cosas, tenéis que crear los criterios de evaluación de vuestra propia cosecha. ¿Quién está tomando apuntes con el micro encendido? Entonces se oye mucho el tecleo del ordenador. Pues los bloques es el de los criterios de evaluación, y para redactar estos criterios de evaluación hemos seguido 2 directrices. La primera de ellas es recoger todo aquello que prescribe la normativa y que establece en el anexo primero de la orden de currículo, donde se plasman unos objetivos de evaluación, unos criterios de evaluación que son comunes para todos los instrumentos. En segundo lugar, lo que hemos hecho es recoger, diseñarlos o redactarlos de manera paralela a aquello que hemos establecido en los objetivos de esta programación didáctica. Porque la evaluación, estos criterios de evaluación lo que van a medir es la consecución de aquellos objetivos que hemos plasmado a principio de curso en la programación. Así, esos criterios recogen todo lo que hemos comentado anteriormente en los contenidos, en los objetivos. Y ya está. No falta ni que leáis los criterios y tal. Si queréis podéis decir, pues así, un poco a bulto, a qué cuestiones hacen referencia, como habíamos dicho, en los objetivos al principio. Pero no hace falta que entréis a desglosar cada uno de ellos. Bien, para desarrollar la propuesta de evaluación de esta programación didáctica, hemos tenido muy en cuenta qué es lo que establece la normativa que debe ser la evaluación. Y es un tipo de evaluación continua, integradora, un tipo de evaluación que no tiene un afán de control o un afán fiscalizador, sino que lo que pretende es hacer una recogida de información de la manera más objetiva posible para poder determinar cuál es el grado de adquisición de los objetivos y de los contenidos que el alumno va haciendo a lo largo del curso. Por tanto, plasmamos o defendemos un tipo de evaluación que es un carácter muy pedagógico
que sea muy formativa, es decir, que todo el tiempo esté sirviendo para dotar de información tanto al alumno como a la familia como al propio profesorado sobre ese mecanismo de recogida de información del alumno, y vamos a intentar, en la medida de lo posible, que sea basada en parámetros tan objetivos que hagan que la evaluación sea justa y sea igual para todos los alumnos que se sometan a este tipo de evaluación. En los instrumentos de evaluación que hemos previsto, fijaos que a mí este apartado me parece muy pobre, ¿eh? Ya sabéis que yo incido mucho en evaluación, pero a mí este apartado de instrumentos, haced más caso del que yo os dije, que está más nutrido y está más completo. Vamos a decir que los instrumentos y los procedimientos y los instrumentos de evaluación que vamos a seguir principalmente van a ser la observación ya en clase, que es aquel procedimiento que nos va a reportar más información, porque con la clase individual con el alumno nosotros podemos todo el tiempo ir recogiendo toda la información y vamos a saber en tiempo real en cada una de las clases cuál es el proceso que realiza el alumno. Estas evidencias las vamos a ir recogiendo en un cuaderno de clase o en un cuaderno de profesor, en un cuaderno de anotaciones, en un bitácora, como le queráis llamar, donde hacemos el seguimiento tanto del trabajo que el alumno hace en la clase, como del trabajo que él ha hecho en casa, como a la evolución de sus razonamientos, a las entrevistas, a las preguntas que él nos dice, porque todo ello forma parte de las evidencias informativas para conocer su nivel de desarrollo. Además de esta observación directa en clase, nos vamos a basar en el análisis de las producciones que hagan los alumnos, tanto escritas como performativas, es decir, las interpretaciones que hagan los alumnos y que se recoja a través de las audiciones y demás. Vamos a intentar fijar tenéis. Pues bien, como decía, vamos a intentar recoger el máximo número de evidencias posibles por todos los canales que tengamos a nuestro alcance para ir formando ese conjunto de anotaciones sobre la vida académica del alumno. Todo esto lo encajaremos o lo iremos almacenando en lo que se denomina el portfolio de evaluación. Y ese portfolio nos va a servir después también como el juicio para tomar las decisiones oportunas en materia de evaluación. Y también para el alumno es un documento que tiene un valor incalculable, donde se muestran todos sus progresos y demás. En este portfolio vamos a almacenar desde las evidencias que hemos recogido en clase en la observación hasta las grabaciones de las propias audiciones, grabaciones de audio y vídeo de las audiciones o del estudio del alumno en casa y en clase. Y después, otro elemento de los más importantes que es tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación, que es la rúbrica. Hemos diseñado para esta programación una rúbrica de evaluación que está basada en criterios. Esta rúbrica lo que establece es una escala numérica del 1 al 4 para cada uno de los criterios de evaluación que lo hemos establecido, de manera que podamos evaluar de manera que podamos evaluar por separado cada uno de los criterios y cuál ha sido su grado de cumplimiento. Para establecer una clasificación, lo que vamos a hacer es otorgar un porcentaje a cada uno de los instrumentos o procedimientos que hemos enumerado y establecemos, y esto me lo invento porque no está aquí, cada uno decís lo que tenga, por ejemplo, un 60% de valoración a la observación directa en clase, vamos a poner un 40 a la observación directa en clase, vamos a poner un 30 a la rúbrica de evaluación, un 10% a las audiciones y un 10% al resto de evidencias que podáis tener por ahí y demás. Como aquí no está establecido, os lo digo un poco de ojo. Pero cada uno, que vosotros sí que lo tenéis establecido, nombráis cuál es el porcentaje y decís que eso es el criterio de calificación. ¿Perdón? En la programación también hemos plasmado unos mínimos exigibles
y unos mínimos exigibles que marcan el mínimo imprescindible para que el alumno adquiera una evaluación positiva, y una serie de criterios de recuperación que aplicaremos para los alumnos que no hayan conseguido llegar a ese mínimo. Según les explicáis un poco los criterios de recuperación, pues si no pasáis adelante. Y en la página tal, si es que tenéis página, hemos diseñado un cuadro de relación de todos los elementos del currículo para ver de qué manera están interrelacionados desde el nivel de las competencias hasta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Dime. ¿Quién me habla por ahí? Sí, ¿Quién eres? Es que no te veo. Como tengo la pantalla esta. sí, es que tengo mala conexión para la vídeo. En cuanto a la rúbrica, es que no entiendo cómo se calcularía la nota. La rúbrica es con los criterios de evaluación Sí. y bueno, la puntuación, bueno, lo consigue, no lo consigue, bueno, ABC en función, pero con los porcentajes de los procedimientos, ¿cómo explica bueno, la nota del trimestre? ¿Elena? Sí. Vale, es que no te ubicaba. Mira, los criterios de evaluación en la rúbrica tienen una escala de gradación del 1 al 4 o de A, B, C a D. Si has A, B, C, D, tú lo traduces en 1, 2, 3, 4 y entonces y pones un numerito de uno de los criterios, ¿de acuerdo? Al final, si tienes, por ejemplo, 10 criterios, sumas la puntuación que has tenido en todos los criterios, en los 10 criterios de evaluación, y sacas una nota. Sacas media de la rúbrica. Una media sobre 4. Pues la media sobre 4 la ponderas sobre 10. Es decir, si es un 2 sobre 4, sobre 10 es un 5. Es la puntuación de la rúbrica. Entonces, si tú de la rúbrica, el chaval en la rúbrica saca un 5, por ejemplo, luego tienes la observación directa en clase, ahí ya vas a tener tú que ver cómo puntúas eso, pero tiene, por ejemplo, un 5, luego edición tiene un 2, por ejemplo, tú tienes que ponderar el porcentaje que le has dado a cada uno de esos, de manera que transformes al final todo en una nota sobre 10. La manera de transformar la rúbrica es cogiendo la media de rúbrica, contando la puntuación que tiene cada uno de los criterios y ponderando eso sobre 10. Y esa es la rúbrica, es decir, la nota que obtiene de los criterios de evaluación. ¿Entendí más o menos o te lo explico otra vez? Sí, lo he entendido. El problema que veo es que, por ejemplo, si te pone una nota cada trimestre, al final de trimestre tengo que haber abordado los 10 criterios o los 15 criterios, los que tengas. Siempre evalúas de todos los criterios del nivel de cumplimiento. Fíjate que la evaluación es continua. No es criterios distintos para cada evaluación. Los criterios siempre son los mismos porque son acumulativos. Entonces, nosotros siempre estamos valorando los mismos criterios, pero en un grado de cumplimiento, digamos, acumulado, mayor. Porque es una continua. Evidentemente, al final, la misma rúbrica en el tercer trimestre evaluará una serie de conocimientos acumulados mucho mayores que los que evalúes con la misma rúbrica en el primer trimestre. Son los mismos, pero a un nivel muy inicial. Bien, pues si habéis puesto aquí algún cuadrito o lo habéis puesto en alguno de los apartados, ponéis que o que lo habéis puesto al fin en un anexo, lo decís que lo habéis puesto en un anexo y explicáis un poco que en ese cuadro de relación se pone en paralelo todos los elementos del currículo para demostrar que todos ellos están interrelacionados y que cada uno de los elementos del currículo tiene su impacto, su relación con el resto de elementos curriculares, ¿de acuerdo? Vendría la metodología, que es el planteamiento que vamos a hacer, el tratamiento que le vamos a dar a todo este material curricular para trabajarlo con el alumno. La directiva no establece una serie de principios metodológicos sobre los cuales basar nuestra enseñanza, pero sí que establece unas líneas de actuación que indican todo que está muy basado en el constructivismo, en un paradigma constructivista, en que el alumno se tiene que convertir en el centro del proceso de aprendizaje y que el profesor debe ser un acompañante que ayude a que el alumno vaya consiguiendo por sí mismo las metas educativas que hemos propuesto.
nuestra programación plasmamos una serie de principios metodológicos sobre los cuales basamos la acción educativa. Podéis citar algunos, pero si habéis puesto muchos, no citéis todos, citad los más importantes. Podéis decir algunos principios, como el principio de individualización, que es muy importante porque quiere decir que vamos a plasmar o que vamos a referir a cada alumno nuestra acción educativa de acuerdo a sus necesidades. Principios como el de la globalización o interdisciplinar, que hacen referencia a que todos los conocimientos tienen que estar muy relacionados entre sí, no vamos a separar las áreas ni a compartimentar los conocimientos que tratemos con el alumno, y otros como el principio de creatividad, pues que son especialmente importantes en una programación didáctica de conservatorio, porque lo que tenemos que hacer en definitiva es estimular siempre la creatividad y la autonomía del alumno. Didácticos, pues vamos a intentar, lo de métodos didácticos a mí no me gusta mucho. Si habéis puesto métodos didácticos no lo expliquéis porque esto es muy teórico. Casi preferiría más que habléis directamente de ¿dónde está? Casi prefiero que habláis directamente de estrategias didácticas y metodológicas donde digáis que vamos a establecer en el aula un clima de confianza, un proceso de diálogo siempre con el alumno, que vamos a adecuarnos a la hora de diseñar las actividades siempre a la zona de desarrollo próximo del alumno para que el alumno no pierda nunca su motivación y entremos siempre en un círculo de refuerzos positivos, de motivación, de fomento de la autoestima, para que la enseñanza de ese instrumento o el progreso del instrumento no cree frustraciones en el alumno, sino que esté basada siempre en la confianza y en ¿cómo se dice? En el establecimiento de metas o retos educativos que hagan que el alumno vaya progresando siempre pues en un clima de confianza, como sé. Entre muchas cuestiones como actividades o estas cuestiones, sí podéis decir que a lo mejor varios tipos de actividades o bloques de actividades, aquellos que hayáis optado por hablar de bloques de actividades y los nombráis, pero si decís que las actividades en detalle vienen especificadas en cada una de las unidades. Por esta programación veis que los recursos y materiales están aquí dentro de la metodología. Pues muy bien, no hay problema, está bien también. En esto, podéis decir que los recursos y materiales que hacen falta para esta programación didáctica pues son todos aquellos que tenemos más o menos al alcance en un conservatorio, que van en primer lugar por constituir lo que es el marco del aula, un instrumento en buenas condiciones y unas condiciones óptimas atmosféricas, o sea, atmosféricas me refiero a ambientales, quiero decir, de luz, de espacio, de sonoridad, para que podamos desarrollar la didáctica con solvencia. Después habrá algunos materiales específicos que serán los que nosotros especifiquemos en cada una de las unidades didácticas para el desarrollo de las actividades concretas. Y después prestaremos especial atención a los recursos y materiales TIC basados en las tecnologías de la información y la comunicación, porque pretendemos que nuestro modelo docente para con el alumno no sea un modelo anclado en el pasado, sino que realmente esté de frente a las inquietudes y a la realidad del propio alumno, que es un alumno que está absolutamente inserto dentro de las tecnologías que van desde los dispositivos móviles hasta la conexión a Internet en todo momento. Así pues, esta programación pretende no solo hacer un uso anecdótico de las TIC, sino convertir las TIC en el centro de la propuesta metodológica. Vamos a estar todo el tiempo recurriendo a propuestas como la inserción o la utilización de los dispositivos móviles en el aula, el recurso al acceso a la red global, a Internet, tanto si está de dotación en el centro como si no está, en ese caso lo haríamos nosotros a través de los dispositivos móviles. Intentaremos que el aula vaya un poquito más allá, creando entornos virtuales de aprendizaje que estén basados en la interacción del alumno en espacios virtuales como pueden ser las redes sociales o algunos programas o apps que mantengan la comunicación constante con el alumno y el profesor. Esto lo que hace es prolongar el espacio de aula, que no solo el espacio de aprendizaje se circunscriba al momento que el alumno está en clase, sino que exista una conexión, digamos, más continua
y que aparte tenga toda la acción educativa un impacto mayor en las redes sociales. Esto es muy estimulante para el alumno y además ayuda al alumno ayuda a que el alumno se cree un perfil cultural, un perfil artístico, un perfil musical de cara a la sociedad que es con la que él está interactuando. Por tanto, todo el desarrollo de las TIC estará muy presente en las actividades y en la plasmación que hagamos las propuestas educativas en las unidades didácticas. Es otro punto muy importante que aquí le llamamos adecuación del proceso a las enseñanza-aprendizajes a actitudes del alumnado, o como se llamaba así en la Comunidad Valenciana, aquí le tendríais que llamar atención a los alumnos con necesidades educativas de apoyo, con necesidades específicas de apoyo educativo o medidas de atención a la diversidad. Bueno. Esta programación didáctica, como no podría ser de otra manera y siguiendo también lo que prescribe la convocatoria, tiene en cuenta la adaptación a los distintos ritmos de aprendizaje del alumno y la adaptación a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Es algo a lo que nos insta la ley orgánica, pero también a lo que hace referencia el decreto de la comunidad autónoma, que dice que las enseñanzas se tendrán que adecuar al ritmo y a las necesidades de aprendizaje de cada uno de los alumnos. La actual legislación establece un diseño de enseñanzas de necesidades educativas específicas que van, en primer lugar, desde las necesidades educativas especiales que afectan a aquellos alumnos con algún tipo de minusvalía psíquica o física. Es un tipo de alumnado que no abunda en los conservatorios porque no es una enseñanza obligatoria, pero sí que es cierto que pueden existir algún tipo de alumnos con este perfil, como alumnos con cegueras, con algún tipo de trastorno tipo Asperger o del espectro autista, y en fin, alguna pequeña minusvalía en alguna parte del cuerpo, pero que no le impida desarrollar un instrumento. Entonces tendremos que adecuar la enseñanza. Otro tipo de alumnos con necesidades educativas con necesidades específicas de apoyo educativo son aquellos alumnos que tienen necesidades específicas de aprendizaje, que son las necesidades que no están derivadas de una minusvalía o de algún tipo de incapacidad severa, sino que vienen marcadas por el desarrollo habitual de la historia académica o personal del alumno, pues bien por sus entornos familiares, bien por situaciones sociales de desarraigo o de inadaptación, bien por incorporación tardía al sistema educativo, bien por venir de realidades de diversificación social o cultural. Pues bien, para todos aquellos alumnos tendremos que diseñar una respuesta especificada. Y, en última instancia, quedan los alumnos con altas capacidades, que también son unos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos alumnos, si no tienen un tratamiento específico, pueden sufrir incluso fracaso escolar, pueden sufrir inadaptación, y sí que es un perfil que suele existir o que se suele dar bastante en los conservatorios, porque hay alumnos que tienen altas capacidades, pero frecuentemente sus padres intentan llevarlo a otro tipo de actividades, como pueden ser el conservatorio, para contribuir un poco a su desarrollo. Bien, tenemos que decir que la atención a la diversidad no solo va a pasar por el diseño de estrategias educativas para este tipo de alumnado, sino que es un mecanismo que nosotros vamos a realizar desde el aula, desde el primer momento, porque nuestra realidad de enseñanza individualizada, de tener un alumno solo en cada una de las clases de piano, de instrumento, hace que de por sí nosotros ya diseñemos una estrategia muy adaptada al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Antes podremos recurrir, si sea necesario, a algún tipo de adaptación curricular cuando este tipo de adaptación en el aula no sea suficiente, y podrán ser de dos tipos: adaptaciones curriculares no significativas o significativas. Intentaremos siempre que las adaptaciones curriculares, en caso de que tengan que hacerlas, sean no significativas, que implicarán la modificación de aquellos elementos del currículo que no son sustanciales, como por ejemplo la secuenciación de las actividades, la secuenciación de la evaluación, etcétera, y solo en caso de que sea necesario y siempre bajo prescripción de algún profesional, recurriremos a las adaptaciones curriculares significativas, que ya sí implicarán una modificación, pues, de objetivos o contenidos. Pero, como les digo, esto es algo que no suele ocurrir y que no suele ser habitual en la cosa.
sí tenéis el apartado de la atención a la diversidad. El tercer bloque, a otro bloque de la programación, que es aquel que hace referencia a otras cuestiones que hace falta programar o que hace falta tener en cuenta en una programación o en la programación habitual de la vida del conservatorio. En primer lugar son las actividades, cuidado, no quiero liaros, aquí pone actividades a desarrollar fuera del aula porque así lo estipulaba la convocatoria, ¿eh? Nosotros le hemos llamado actividades complementarias y extraescolares. Aquí nosotros hablaríamos de la programación de una serie de actividades que complementarían de alguna manera nuestra acción en el aula, son las actividades complementarias y extraescolares. Las complementarias son aquellas que están vinculadas con nuestra asignatura, pero que tienen lugar fuera del marco de la clase, aunque sí dentro del marco del horario lectivo. Apartado, pues programaremos 3 audiciones al año en las que tendrá que participar el alumno. Serán audiciones en que el alumno pues interpretará parte de su repertorio de memoria, etcétera. Bueno, y citáis las que hayáis puesto ahí, pues algunas audiciones comentadas, la actuación de algo para la semana cultural, etcétera. Después programamos también algunas actividades extraescolares que darán cumplimiento a aquello que se establece en los objetivos generales de tener experiencias musicales o culturales más allá del ámbito puramente educativo. Son actividades que se desarrollan fuera del marco del horario lectivo y que pues las que hayáis puesto ahí. Pues, por ejemplo, la salida a 3 conciertos durante el curso, porque sabemos que si los alumnos están acompañados a los conciertos habitualmente, pues no deben asistir. Tomaremos la visita al conservatorio superior, en caso que estéis programando para quinto o sexto, que los alumnos tengan conciencia de cómo es este tipo de centros, que sepan la realidad que se van a encontrar y demás. Y en fin, en alguna actividad extraescolar por ahí. Cabe también que de instrumento, nosotros como profesores de instrumento de nuestra especialidad de piano vamos a ser tutores. Y tanto vamos a tener que desempeñar una acción tutorial con cada uno de nuestros alumnos. La acción tutorial va a venir diseñada en el plan de centro, en el plan del centro del conservatorio en cuestión. Por tanto, nosotros nos adecuaremos a aquello que se establece en el plan. Pero lo que sí que vamos a intentar, o tener presente en todo caso, es que vamos a tener que actuar como nexo de unión entre el centro educativo y el alumnado y la familia. De modo que tendremos que hacer las tareas de orientación, de acción, de coordinación de todo el equipo docente y de seguimiento del aprendizaje, no solo de nuestra asignatura, sino en todas las áreas que el alumno está recibiendo en el conservatorio. Haremos 2 horas de tutoría, una de ellas dedicada a la atención a los alumnos y otra de ellas dedicada a la atención al padre. Una de las funciones muy importantes que vamos a desempeñar como tutor, y esto le decís en caso que estéis programando para quinto o sexto, va a ser la de la orientación profesional. Los alumnos en este tipo de enseñanzas en que adquieren o reciben un título profesional cuando las finalizan, deben tener muy claro cuáles son las opciones profesionales que se venden de este título y van a tener que saber muy bien cómo gestionarse profesionalmente en el ámbito musical profesional fuera del conservatorio. Por tanto, esa va a ser también nuestra labor durante este año como tutores. Otro de los datos que queremos incluir en esta programación es el del repertorio. El repertorio va a ser una de las bases sobre las que trabajemos durante todo el curso, no obstante quiero llamar la atención en el hecho de que el repertorio no se convierte en un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es la consecución de los objetivos que hemos propuesto en la programación. El repertorio va a ser un medio para que el alumno adhiera esos objetivos a través del trabajo de los contenidos que hemos expresado y que hemos comentado anteriormente en esta programación didáctica. Seguiremos una serie de criterios pedagógicos para la elección del repertorio y todos ellos van a estar muy centrados en que tengan una secuenciación, una gradación de dificultades acorde a las necesidades del alumno, también que resulten motivadores y que el alumno pueda participar de su elección para que el repertorio no sea algo costoso para ellos, sino para que sea un incentivo de mejora en el trabajo. Y además va a ser pues de fácil acceso a los alumnos. Vamos a intentar facilitárselo en la medida posible, o bien porque exista en el centro, o bien que sea fácil de acceso.
No vamos a incluir dentro de la programación el listado de repertorio, aunque en este caso sí que lo ha puesto, pero yo recomiendo que no, pero sí que en el anexo en el que lo hayáis puesto aparece desarrollado un listado de repertorio, pero ese listado de repertorio, insisto, siempre va a ser orientativo, para simplemente marcar un nivel aproximado de dificultad para el nivel de enseñanzas profesionales. Siempre va a ser orientativo porque el repertorio siempre será seleccionado en función de las necesidades particulares de cada uno de los alumnos y de cada uno de sus alumnos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, el último bloque que quedaría ya sería el de las unidades didácticas. Estas unidades didácticas han sido, bueno, hay un bloque de desarrollo de 12 unidades didácticas que se han secuenciado, programado para ocupar o para abarcar todo aquello que vamos a establecer, que vamos a trabajar en el presente curso escolar. Están basadas en lo que se han establecido en los objetivos de esta programación didáctica y además siguen los principios metodológicos en el desarrollo de las actividades que también hemos expuesto en esta programación. Bien, si veis más, porque el desarrollo de la unidad didáctica tendríais que hacer la bolita en cuestión que se haya tocado, ¿de acuerdo? Entonces aquí diríais, y el desarrollo de la unidad didáctica paso ya a exponer la unidad didáctica tal, y explica la unidad didáctica que se haya tocado. ¿De acuerdo? Bien, chicos, fijaos que yo, con mis comentarios y todas las ideas y las preguntas, puede cerca de 1 hora o 3/4 de hora. Punto. Si os parece que he comentado por encima las cosas, fijaos que todavía vais a tener que comentarlo mucho más por encima. O temporalizaos bien. Lo que pasa es que yo sí que me extendí un poco más porque haciendo la defensa de oposición estaba también explicándoos un poco algunas cuestiones, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Dejadme un segundo que coja que se me ha acabado y tengo la garganta en fuego y vengo en medio minuto, ¿vale? Y me estoy pensando preguntas que os escucho ahora. Bien, aquí estoy, chicos. ¿Qué tal? ¿Dudas, comentarios, preguntas? En las unidades didácticas, en las justificaciones, cuando lo relacionamos con objetivos, lo relacionamos con objetivos del orden o de mi programa. De programación, siempre de tu programación. Perfecto. Y parte de metodología, que es bastante elaborado para luego exponerlo, pero la parte que va en la programación será mucho más explícita, ¿no? Entonces se reducirá a actividades. Será mucho, es que te escucho un poco más. Mucho más corto, mucho más discreto, ¿no? Que no puedo entrar en los procesos de revisaje, digamos, la metodología, y hablar de... No te escucho, Alan, te escucho fatal. Escribo. Sí, una cosa que no os he comentado porque la programación no era mía y no tal, pero es muy importante que hagáis una conclusión de la programación. Es decir, si el último apartado que hemos dicho que vamos a explicar es el de las unidades didácticas, sí que diríamos, algo de conclusión, queremos y explicáis algo que tenga que ver con la programación. Posiblemente señalar la importancia de realizar un documento de estas características o de atender a todos los puntos que hemos reseñado en el índice, porque todos ellos son imprescindibles al diseño de un proceso de educación, de un proceso de planificación educativa, de la enseñanza de piano, de terceros profesionales, y ya está.
en 2 líneas hacéis una conclusión. Dejadlo cerrado, ¿de acuerdo? Para que redunde en la calidad educativa de los alumnos de piano. Ya está. ¿De acuerdo? Pero hacer simplemente eso, hacer un pequeño cierre. Dime, Alan, a ver si te puedo... ¿Ahora escuchas esto? Intenta hablar. Vale. Sí, hablando de la metodología de las unidades didácticas. Sí. Ya he hablado en la parte de la programación Vale, ya te entiendo. Ahora te entiendo, vale. De la metodología de las unidades didácticas. Súper corto, ahí nada. En metodología de las unidades, ya está, actividades. Ahí no tiene más, porque está en la... Sí. El chat veo que me había preguntado, en la LOMCE no, los objetivos no se dividen en unos conceptuales, no, y no eran los objetivos, Beatriz, eran los contenidos, acuérdate. Pero en la LOMCE no, ¿vale? Más chicos. Yo tengo sobre el nivel de concreción de las actividades extraescolares. No me queda muy claro cómo hay que definirlas. Pues tienes que ser súper concreta. Te lo digo porque he corregido mucho de gente que me decía, pues haremos audiciones, haremos excursiones, haremos no sé qué. No. Cuando tú haces una programación, tienes que planificar lo que vas a hacer durante el curso. De hecho, tanto lo tienes que planificar es que tienes que poner cada una de las actividades para poder hacerlas tienen que estar aprobadas en la PGA. De manera, por ejemplo, en el mes de mayo quieras hacer una visita al Museo del Prado y no has puesto en octubre en la PGA, no la puedes hacer. Entonces, la programación en octubre no puedes decir, haremos excursiones a museos o culturales. No. Tienes que decir, haremos una visita al Museo del Prado a ver la exposición de Tiziano, por ejemplo. La programación, en las actividades tienes que decir, actividades de departamento, 3 audiciones, una por cada trimestre. Vamos a hacer un concierto para la Semana Cultural y vas a hacer un taller de improvisación, yo qué sé, en el mes de abril. Y extraescolares, una salida a una ópera, una salida a un concierto de música de cámara. No es algo más en mes, pero sí que está. Y una visita al Conservatorio Superior de Madrid. ¿Me refiero a planificar en abstracto? Sí, es tan sencillo como poner 3 o 4 actividades concretas. Y ya está. Lo que dijiste de la conclusión. Sí, decía que simplemente al final, después del último apartado que digáis, que reseñáis, podéis decir, pues a modo de conclusión, simplemente subrayar que todos estos apartados que hemos reseñado en la programación son imprescindibles para coordinar o para programar la acción educativa de la asignatura de piano en un conservatorio durante un curso escolar. ¿Qué estás haciendo de esta manera? Estás justificando de nuevo el hecho de que hayas incluido todos esos apartados, ¿no? Entonces dices, gracias a este proceso de planificación educativa vamos a conseguir una enseñanza pues mucho más eficaz que va a redundar en beneficio del alumno y en, pues yo que sé, una mayor calidad de la acción educativa, por ejemplo. Y ya está. Hace que digáis al final, digáis, a modo de conclusión, pam, 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 pam. Y 2 cositas, ¿de acuerdo? No cerréis así brusco, sin más. ¿Vale? ¿Qué? Ahora cuando te enfrentas al papel, sí. Ya. Y he sido un poco rollero, y así he sido demasiado largo. Lo mismo, pero más corto y con menos rollo. La conclusión, pero es escrita, ¿no? O... No hace que la escribáis en la programación. En la programación, si queréis, podéis poner conclusión. No hace falta. Pero sí que hace falta que la digáis cuando estáis exponiendo. ¿De acuerdo? Esta no hace falta, porque en realidad una programación didáctica no tiene un apartado que sea una conclusión. Vosotros, a nivel expositivo, sí que sería interesante que dijerais conclusión. Vale. Pregunta que me surgió cuando estábamos en los criterios de evaluación. Sí.
si solo tienes estudiado si, por ejemplo, hay 8 objetivos o 10, hay 10 criterios de evaluación o no se corresponden. No tiene por qué. No tiene por qué. Sí que, como digo, conceptualmente tienen que estar relacionados. Y todo lo que aparezca en los objetivos tiene que estar en los criterios. Pero luego, por ejemplo, tú a lo mejor con un criterio puedes evaluar 2 objetivos. O sea, a lo mejor hay un objetivo que lo evalúas con 2 criterios. Por tanto, no tiene que existir una relación directa. Tiene que haber 8 criterios, 8 objetivos, 8 criterios. Puede haber, perfecto. Normalmente suele haber más objetivos que criterios. Normalmente puedes haber 20 objetivos y puedes tener 10, 12 criterios de evaluación. No me había dado cuenta. Vale. Me dice Alan si en la exposición puedes llevar un reloj. A ver, por supuesto que puedes llevarlo. Ahora, ni se te ocurra estar mirándote así el reloj todo el rato. De una manera muy discreta, pues controlas el tiempo. De todas maneras, el tribunal te va a decir, oye, te faltan 5 minutos o tal. Pero que puedes llevar un reloj, simplemente ser discreto. Dice Samuel, en la presentación de la unidad didáctica se hace sin ninguna pausa. ¿Cuánto tiempo estaremos exponiendo tal? La presentación de la unidad didáctica se hace sin ninguna pausa, dices, entiendo que me pregunta entre la programación y la unidad. En principio no hay pausa. Tú acabas la programación y simplemente te dirán, de acuerdo, pues ahora sigue con la unidad. Entonces media hora y media hora. O sea, va a ser 1 hora en total. 1 hora de discursito. Didácticas son 12, ¿no? Pero no hace falta que estén englobados como todo el curso ahí, ¿no? Todos los objetivos. De hecho, las unidades didácticas tienen que... Esas 12 unidades didácticas no tienen que plasmar una parte del curso. Esas 12 unidades didácticas tienen que contener la totalidad del curso. O sea, todos los objetivos y todos los contenidos que tú quieres dar tienen que estar distribuidos en las 12 unidades didácticas. Títulos de las 12 unidades didácticas, por eso digo que es muy importante no solo el contenido de la unidad, sino los títulos de las unidades. Cuando el tribunal los lea, tiene que leer o tiene que ver que ahí está contenido todo lo que tú vas a enseñar durante el curso. ¿De acuerdo? No piensas que va a ser una parte. Tiene que estar todo en esas 12 unidades. ¿Ok? No es difícil, ¿eh? Al contrario, ya verás que te salen unidades y hasta te tienes que inventar unidades porque dices, jolín, ya está todo. Piensa que poniendo unas cuantas de repertorio, que tienes que poner 5, 6 de repertorio, 4, 5. Luego tienes que poner una de memoria, una de lectura vista, una de interpretación en público, una de no sé qué. Y al final ahí está todo. Lo ves poco. Ah, lo ves poco. Ah, ya. Pues las tienes que apretujar si lo ves poco. La convocatoria es un mínimo de 12 unidades didácticas. En verdad tú puedes programar 13, 15 o 20. Pero yo siempre recomiendo que vayáis al mínimo, porque es menos trabajo, porque es todo más conciso y porque en realidad en 12 te cabe todo. No haces nada más. Cuanto más bolas son luego para elegir, más unidades didácticas para estudiarte y más todo. Así te esfuerzos y vean. Más preguntas. Juan Pablo, una cosa. Creo que dijiste que en la exposición de las unidades didácticas se podía llevar un guión y luego aparte el material complemento para... ¿no? Sí. En la exposición de la programación. En la exposición, que es un folio también. Creo que tienes un guión de la programación con un folio. De todas maneras, esto vendrá determinado en el anexo, que no aparece ahí todavía. Pero si no recuerdo mal, te lo digo de memoria, es un guión para la programación de un folio y un guión de la programación de un anexo. Espérate, no quiero deciroslo mal y que encima se quede grabado. ¿Dónde está? Didáctica.
Sí. Ah, mira, este tiene 2 folios. Voy a la normativa. Todavía no me he guardado aquí. Bueno, es que como todavía no ha salido la convocatoria. No me estáis viendo la pantalla, ¿no? Espera. La parte sí la he visto. La prueba estatal tendrá 30 minutos. Es igual, os lo recuerdo, en la nueva convocatoria lo que dice es que el día que te citan al principio en el miento que se llama de la oposición, ahí tienes que presentar los méritos, ¿eh? En el miento tienes ya que ir con los méritos, así que ir preparando méritos y entregar los méritos. Y después, quien pase la primera prueba, cuando se ha hecho todas las pruebas de la primera parte, se pone un listado con las notas. Y el que pase la primera parte, que el Estado tiene que ir al día siguiente de 9 a 7, luego en la mañana a 7 de la tarde, a entregar la programación didáctica. ¿De acuerdo? Lo que todo el mundo tenga claro eso. Y el original, ¿no? Tú tienes que entregar solo el original diciendo que es copia fiel. El original, digo yo. La copia diciendo es copia fiel. Es como si fuera un tipo de compulsa. Alguien no... Eso dice la convocatoria que tú tienes que firmar en cada uno de ellos diciendo es copia fiel. Es de declaración jurada, de manera que si te lo has inventado y no es copia fiel, estás incurriendo en un delito. Entonces tú lo dices que es copia fiel, lo firmas y lo pones ahí. Oye, que no lo encuentro. No lo encuentro ahora, ¿por qué no lo encuentro? 4. Acá. Y me preguntando cosas y lo voy buscando mientras os contesto. No obstante, en el guión puedes incluir lo que consideres, ¿no? O sea, no, porque luego lo vas a entregar al tribunal. Lo que quiero mirar es la extensión del guión. Eso que no encuentro, porque fíjese que el de la programación didáctica es de el de la unidad didáctica es de un folio. Encuentro el de la programación. Mientras estoy buscando esto. ¿Puedo preguntar otra cosita? Con respecto a la concreción de las actividades... Acércate un poquito más al micro, que no se escucha. Ay, espera, que quité esto. Con respecto a la pregunta que hizo una compañera de la concreción de las actividades escolares, sí, decías que no hay que concretar la fecha. Por ejemplo, pues vamos a un concierto de piano en el mes de junio, ¿no? Sí. Pero sí dices que es necesario concretar, por ejemplo, pues vamos a ir a escuchar a, pues yo qué sé, a cualquier pianista. A ver, no digo que no haya, digo que hace falta. Cuanto más lo concretéis, mejor, más realista, ¿entiendes? Lo que puedes hacer es decir, y a conciertos de la pues no, pues si vas a ir a un concierto de piano, iremos a un concierto de piano. Y si quieres concretar más todavía y quieres poner fecha o lo que sea, pues como quieras. Ya, eso no es real, ¿no? O sea, Claro, porque no lo puedes saber. Todo es ficticio, por supuestísimo. O sea, como poner una cosa que no es... Sí, no pasa nada. Pues creo que no hace falta concretar mucho, decir, pues vamos a ir el 23 de abril. Y pues no hace falta.
Para aquellos que comparto pantalla, que tengo aquí el borrador para no sé si alguien antes no lo he localizado o algo. Está aquí, me está viendo la pantalla, ¿no? Lo copio y os lo pongo en el chat, por si alguien se lo quiere dar. Está el chat. Lo teníais en el mail, ¿eh? Por si alguien no quiere. Y aquí estoy viendo si pone en el borrador de este año lo de la programación. ¿Alguna pregunta, chicos, mientras leo esto? Todo sobre el proceso de exposición. La presentación y programación. ¿Qué dice el borrador? Pues que no hace referencia a un currículo, al currículo de una área amateur de un módulo, tal. Dice especificarse objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Por tanto, el título del apartado de atención a la diversidad se tiene que llamar atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Es lo de ese apartado. La programación se corresponde con un curso escolar de los que nosotros impartimos. Se tiene que entregar, dice aquí, el día siguiente hábil al de la publicación de las notas de la primera prueba, que es lo que se estaba diciendo. La defensa tiene una duración máxima de 30 minutos. La programación didáctica tiene que cumplir estos requisitos. Uno. Elaboración propia. ¿Alguien ve que aquí pone plagio? No. Luego, los plagios no sirven. Aviso. Elaboración propia. Extensión máxima, sin incluir anexos sin incluir los anexos portada y contraportada. Por tanto, portada y contraportada no cuentan en paginación. Son 60 folios en formato DIN A4, una sola cara, impregnado sencillo, fuente letra tipo Arial, Times New Roman similar, 12 puntos sin comprimir. De unidades didácticas desarrolladas, y numeradas en un índice. Portada, que tiene que incluir datos de identificación del personal aspirante, el cuerpo y la especialidad. Todo esto ya lo podéis hacer según lo que establece la convocatoria. Y dice, en el caso de que haya anexos, estos en ningún caso pueden tener el desarrollo de las unidades didácticas. Por eso yo os decía que cuando presentéis unidades didácticas desarrolladas, digáis que eso no es un anexo, sino que es material complementario, que el material complementario podéis poner todo el que queráis. ¿De acuerdo? Dichos anexos sí que podrán contener información auxiliar del tipo, pues, desarrollo a las unidades presentadas y tal, diagramas, mapas, figuras, fotos, cuadros, tablas, lo que sea. Si la programación no cumple alguno de estos requisitos, puede ser o será impugnada y, pues, en este caso, se expulsa del procedimiento. Y aquí ¿qué dice? Fijaos que aquí no dice nada, no dice nada del guión. Aquí dice que cuando te toca elegir una unidad didáctica entre 3, tienes 1 hora de la preparación, puedes utilizar el material que quieras, pero no el material que quieras, porque aquí está la trampa. Nada de TIC, o sea, vamos a tener que defender un discurso de TIC sin poder utilizar ordenadores portátiles, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo informático o electrónico. O sea, olvidaos de portátiles, de PowerPoint, de nada. Todo en papelito, como en el Pleistoceno, y en fichitas impresas. La unidad didáctica debe concretarse o sea, ¿qué debe tener la unidad didáctica? Los objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y procedimientos de evaluación. Estos son los que tienen que tener las unidades didácticas que van dentro de la programación sí o sí. Cuando hagáis otras desarrolladas para afuera, metáis lo que queráis. Pero en el guión de 2 folios que va dentro de la programación tenéis que poner objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y procedimientos de evaluación. A la exposición
En la podrá utilizar el material, de nuevo, auxiliar sin contenido curricular que se considere oportuno y aportar por él mismo, así como un guión que no excederá de una cara de un folio y que deberá entregarse al término de la exposición. Pero esto hace referencia a la unidad didáctica. El referido material auxiliar, es decir, todo el material que yo os contaba, servirá para apoyar la exposición mediante utilización de recursos didácticos no electrónicos y tal. Todos comentaban antes, fichas, tal. Y ese material complementario es donde os digo que el propio tocho de desarrollo de las unidades didácticas puede ser esto. En función didáctica tendrá una duración, la exposición de la unidad didáctica tendrá una duración de 30 minutos. ¿De acuerdo? En las puntuaciones. Si completa vale 10 puntos, la programación didáctica vale 3 y la unidad didáctica vale 7. O sea, vale muchísimo más la unidad didáctica que la programación. Acordaos. Esto vendrá estipulado en el anexo. Todavía no tenemos el anexo, así que esperamos, ¿vale? ¿Está la pantalla? No la entiendo. ¿Por qué me lo decís? Estoy subrayando todo el texto ahí y nadie me dice, oye, que no estás compartiendo la pantalla. Bueno, por ahí seguido, ¿no? Estaba leyendo esto que establece en el borrador. ¿Me habéis visto todo, no? Aunque no lo hayáis visto. Vale. ¿Una pregunta más tenéis sobre todo esto de hoy? Todo bueno, chicos, pues esto ya va en serio, ¿eh? Estamos en la recta final. Así que pensad que ¿en qué estamos? En 23 de marzo. Abril, mayo, junio, Pensad que dentro de 5 meses ya seréis personas libres y tendréis una vida social. Pero más social. Ahora, programación y unidades y temas y tocar, ¿vale? Que no vale la pena, os lo digo yo. pero ahora hay que aprender un poquito ahí. Que sepáis que esta última fase es lo que necesitéis. Llamadme, escribidme, enviadme mails. Enterrado en programaciones, pero me da igual. Si veis que tardo en contestaros, o decidme algo, porque si tardo más de una semana fijo, es que se me ha perdido ese mail, porque tengo muchos mails. Y entre 3 o 4 días es que no, o sea, pues que a veces tardo porque tengo mucho volumen, ¿vale? Pero intento que sea lo más rápido posible. Si no tenéis más dudas, lo dejamos aquí. El próximo día haré como hoy, pero con una unidad didáctica, si os parece, ¿vale? Haré algo y bueno, déjame que lo piense, porque eso es lo que tenía especificado en principio. Pero como lo que quiero hacer es una planilla de defensa para que os vayáis apuntando a las defensas, porque ir pensando ya que vamos a empezar aquí a hacer defensas de programaciones didácticas. Entonces voy a hacer una planilla y lo colgaré en la plataforma. Estad atentos para que os vayáis apuntando, dando franjas de... Voy a dar un poquito de media hora o a lo mejor un poquito menos, no sé cómo voy a dar. Voy a hacer la planilla. Si no me da, la próxima sesión empezaremos ya con defensas de programaciones, porque yo lo que quiero es que todo el mundo pase por hacer defensa de la programación. Porque te pones y hablas es cuando realmente te mides y sabes lo que tienes, lo que no sabes, si tienes dudas, sabes. Si no. Voy a hacer la planilla. Si me da para hacer la exposición el próximo día, la hago la de la unidad didáctica. Y si no, esto con programaciones con defensas puestas. ¿Vale? Entonces era que yo colgaré en la plataforma, pues nada, simplemente un texto poniendo franjas de cada media hora, pues haré un poquito más de clase. En lugar de empezar a las 10, a lo mejor pongo 9:30 para que quepa más gente. Pondré 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30.
Y entonces cada uno de esos huecos, en cada uno de los días, vosotros os apuntáis un nombre. Es decir, a mí me viene bien el día tal a las 9:30, me apunto. El que primero se apunte es el que coge la fecha. Y las exposiciones son públicas, quiero decir, ahí esa persona durante esa media hora estará haciendo la exposición delante de mí, delante del resto de compañeros. ¿De acuerdo? Lo escuchamos y así todos practicáis. También una cosa, hay ocasiones en que la gente quiere que la exposición sea privada. Eso lo vamos a tener que respetar. Cuando lo pongáis en la planilla, si alguien quiere que lo escuche yo lo entiendo perfectamente que eso así pueda ser, me lo ponéis simplemente y decís, mira, yo prefiero que nada por la gente de la misma especialidad, si es de otra especialidad da igual, pero no es de, yo qué sé, de tuba, y hay más gente de tuba y no quieren pues que vean su programación o cómo lo entiendo que somos todos compañeros, está claro, pero al final, oye, defensa es la defensa, y si uno tiene unas ideas que no quiere que las de su especialidad pues vean, pues lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, por eso, pues que no os preocupéis, que quien quiera hacerlo privado, lo haga privado. Me está recordando, Elena, por aquí, si había una sesión de análisis. Por supuesto que hay. No tengo el guión aquí de las sesiones. ¿Aquí no han hecho la sesión de análisis? ¿De la curso, en el curso online? No. Igual tengo planificada para la próxima. Yo os escribo por la plataforma y os lo digo, ¿vale? Os pondré lo de la planilla, os pondré lo de las análisis porque la tengo planificada por ahí, pero ahora mismo no la tengo delante, no sé cuál es. Por supuesto que tiene que haber una sesión de análisis. Muy bien. Pues muchísimo ánimo. Seguimos en contacto. Muchas noches. Que hacéis. Buenas noches. Y abrigaos, viene el frío. Otra vez. Muchas. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, Jesús.